Muy bien. Y se vino la cuarta y última parte del tratamiento de la novela 1984, respecto de la cual quiero dejar aclarado que no la estoy tratando desde el punto de vista teórico con la profundidad con la que me gustaría tratarlo. Porque si bien esta plataforma es maravillosa porque me permitió tener un cierto contacto de una naturaleza un poco más personal, por más que yo no los vea, no me permite, si se quiere, llegar a la interacción inevitable personal que existe en las clases presenciales. Se dio de esa manera, la verdad no es ni buena ni mala, él simplemente no tiene remedio. Es lo que nos tocó. Y repito, me gustaría poder tocar más tópicos en relación a los temas básicos que toca esta novela con un poco más de profundidad, cosa que el tiempo y la modalidad con la cual estoy comunicándome con ustedes no me lo permite. Sin importar eso, por lo menos algo podemos hacer. Peor sería que les tuviera que mandar estas explicaciones escritas en un PDF. Pero bueno, no importa, como sea el tema, quería dejar eso aclarado como para que alguno no diga, no le podría, no sé, darle un poco más de profundidad al tema. No, no puedo. Es más, yo les recomiendo que estos videos los vean a lo sumo uno por día. No me gustaría que sufrieran algún trauma psicológico si llegan a ver los 4 videos seguidos. Imagínense 160 minutos de escuchar mi voz continuamente. No creo que fuera bueno para su salud. Por eso, con que vean uno de estos videos por día es suficiente. Más que nada como para guiarlos en la lectura. Bien, no es solamente que les haga una alerta de spoiler y que le diga, miren, esto es así, termina de tal manera. Es como para que sepan desde qué punto de vista encarar esa lectura. ¿Mm? Porque lo que yo les pueda decir, les puedo asegurar que una vez que ustedes lean la novela, es solamente un pálido reflejo de lo que expresa la lectura capítulo por capítulo. Y no es una de las novelas más extensas. Es bastante lineal en ese sentido. Retomando otra vez la última parte, que era la tercera de la novela, habíamos quedado en que habían sido apresados Winston y Julia y llevados al Minimor, al Ministerio del Amor. Se encuentra ahí con su vecino, si mal no recuerdo, el señor Patterson, que había sido delatado por su hija, que tenía 7 años, y a la cual, o respecto de la cual, dice, no le guardo rencor. Es más, estoy orgulloso que me haya delatado. Supuestamente lo había delatado porque en sueños había dicho algo en contra del gran hermano y del partido. Dice, significa que la crié bien. Sí, pero lo estaba mandando a una muerte prácticamente segura, sin contar con todo el proceso previo de la tortura. El tema es que llega un momento en que empiezan a llevarse a otros detenidos que había en esa, si se podría llamar habitación, que estaba prácticamente construida como si fuera un baño público, ¿no? Con azulejos en donde hasta se tenían que hacer sus necesidades ahí en el medio. Era realmente una cosa dantesca, hasta que se lo llevan. Y ahí es donde empieza para Winston el proceso de tortura. Seguramente no nos lo narra el narrador, pero Julia debería estar pasando seguramente por algo similar. Empiezan obviamente a golpearlo, a maltratarlo, a darle golpes prácticamente sin descanso, a aplicarle inyecciones, vaya a saber de qué drogas. Lo hacen revolcar por el piso del dolor que le provocan con los golpes y la tortura, le hacen confesar lo que hizo, lo que no hizo, lo que supuestamente hizo y lo que a él jamás se le ocurrió siquiera hacer por falta de imaginación. Todo, absolutamente todo. Lo único importante para él era que de alguna manera cesara el dolor, ¿no? Porque respecto del dolor físico hay una sola solución, que cese, que pare, porque se vuelve inaguantable, especialmente de manera continuada. Llega un momento en el que después de, obviamente van pasando meses, si bien lo resume a lo largo de los capítulos de la tercera parte, todo este proceso dura meses. Llega un momento en el que incluso hasta lo amenazan con llevarlo de
entrada a la habitación 101, donde ocurre lo peor de todo, lo peor del mundo, y tanta es la locura de la tortura en la cual se ve revolcado el mismo Winston, que hasta tiene alucinaciones, ve visiones que no existen. Eso es lo que provoca en definitiva la locura de la tortura, que la finalidad que tiene es derrumbar cualquier reserva o cualquier defensa psicológica o moral, incluso hasta física, que el torturado pueda llegar a tener, para después hacer con él lo que se le ocurra, moldearlo de la manera en la que se le ocurra al torturador. Llega un momento en el que se hace cargo personalmente de los interrogatorios es el mismo O'Brien. Se toma hasta la molestia un miembro del partido interno de dedicarse a la tortura de un miembro del partido exterior, pero tal vez a su manera le había tomado algo de aprecio a Winston. En ese momento es como que le hace creer a Winston que en realidad lo está haciendo por su bien, no por su mal. Eso es en definitiva, chicos, el argumento no solamente de los totalitarios, de los autoritarios, sino también de los psicópatas, porque todo régimen totalitario es un régimen profundamente psicopático. Es un régimen que no tiene cargo de conciencia. Lo que hace, considera que lo hace bien por más que cometa la aberración más grande que existe, sin ningún tipo de remordimiento. O'Brien le hace creer que en realidad él no lo está haciendo por su mal, sino porque quiere ayudarlo, porque él al haber llegado ahí significa que está enfermo, y que él necesita ser curado, y que por una falta de autodisciplina llegó a un punto en el cual necesita la intervención directa del partido y del Ministerio del Amor para ser reencauzado en los carriles normales. Es lo que hace un psicópata. ¿Bien? Le hace creer, yo no lo hago por tu mal, lo hago por tu bien, al contrario. Sí, pero le estás provocando un dolor indecible. Lo más dramático y lo más aterrador de ese interrogatorio es cuando en una primera instancia lo colocan sobre una camilla en la cual recibe descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque quieren desarmarlo y hacerle decir lo que el partido quiere que diga. Entonces, primero le pregunta, poniéndole la mano así, le dice ¿cuántos dedos ves? Y Winston le contesta lógicamente 4. Le da una descarga eléctrica y continuamente le muestra los mismos dedos, hasta que llega un punto en el que Winston dice: no entiendo qué es lo que querés que te diga. Si me estás mostrando 4 dedos, por más que me sigas dando descargas eléctricas, ¿cuántos dedos querés que vea? Y le dice O'Brien: vos en tu diario escribías que libertad es la libertad o el derecho de decir que 2 más 2 son 4. Y yo te quiero demostrar que 2 más 2 son 4 solamente si el partido lo quiere. Porque si el partido quiere, 2 más 2 pueden ser 3 o 5, o 3, 4 o 5 al mismo tiempo. Si aplicas bien el doble pensar, no vas a tener absolutamente ningún obstáculo en admitir esa solución. Eso es lo terrible. Simplemente porque el voluntarismo puro de un régimen totalitario, de obligar a cualquiera a decir que 2 más 2 son 4 aplicando la lógica del partido, que no tiene nada que ver con la lógica del sentido común, es aterrorizante. Porque uno, en definitiva, no sabe sobre qué está parado. Y si uno dice que es 3 y en ese momento al partido se le ocurrió decir que 2 más 2 son 7, ¿estamos a salvo? No. Y esa es la finalidad de esta clase de interrogatorios, es inducir al terror, se haga lo que se haga, que uno nunca esté seguro de qué es lo que tiene que responder. ¿Para qué? Para vivir aterrorizado. Que es más, incluso hasta cuando te preguntan algo que ni siquiera contestes, porque a veces es preferible no contestar antes que contestar algo que no sea lo considerado correcto. Cuando alguien se tiene que callar, ahí es donde empieza a manifestarse el fantasma de la tiranía. Ahí es donde se empieza a dar, entre O'Brien y Winston, incluso hasta discusiones de carácter, llamémosle espiritual y metafísico, en algunos momentos también filosófico, porque O'Brien le explica cuál es realmente el fundamento del doble pensar. Ya lo dije en los videos anteriores.
Le explica con ejemplos específicos el doble pensar acerca de que uno puede considerar perfectamente que la Tierra es redonda y es el centro del universo, y si el partido lo quiere, admitir que la Tierra es plana, tratando de autoconvencerse de los argumentos que el mismo partido dio para poder sostener que la Tierra es plana en uno de los pensamientos y que es redonda en la otra. Es decir, el hombre, la persona, el individuo vive en función de los caprichos de los ideólogos del partido. Llega un momento en el que obviamente Winston cede y le dice, claro, las descargas eléctricas le provocan tal shock neurológico que llega un momento en que por más que O'Brien le muestra los 4 dedos, él ya ve una danza de dedos. ¿Bien? Y esa es la finalidad, no hacerlo estar seguro ni siquiera de lo que perciben sus sentidos. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que hace? Siguen torturándolo y siguen convenciéndolo para que termine de decir lo que el partido quiere que diga. Allá en el fondo lo que busca O'Brien es que admita los postulados del partido y que al mismo tiempo y por sobre todas las cosas ame incondicionalmente al gran hermano, al Big Brother. En un momento de la tortura en la que ya no se trataba tanto de descargas eléctricas, ojo, estoy yendo de una manera un poco acelerada tal vez, en otra sesión de tortura, Winston le dice que algo va a impedir que ellos puedan llegar a cumplir con todo su cometido, que es simplemente eternizarse en el poder. Ahí es donde O'Brien le dice, ¿vos te creés que nosotros queremos el poder para ser los líderes y dirigir a la nación hacia un futuro glorioso? ¿Hacer vivir a los ciudadanos de Oceanía prácticamente en un paraíso? ¿Establecer una sociedad mejor? No. Nosotros queremos el poder por amor al poder mismo. No nos importa otra cosa más que el poder. ¿Y sabés qué? Le dice O'Brien a Winston. ¿Sabés vos cuál es la manera en la cual un hombre demuestra su poder sobre otro? Y Winston le contesta bien. Le dice haciéndolo sufrir. Correcto. Esa es la manera en la que un hombre o una mujer demuestra su poder sobre otro, haciéndolo sufrir. Lamentablemente es así, por lo menos en este mundo. Por lo tanto, ese es el mismo argumento por el cual hay gente que dedica su vida nada más que a hacer dinero y uno ve que vive de una manera prácticamente miserable, muy avara. Y uno dice, pero si no la gasta, si no se da gustos o placeres, ¿para qué quiere la plata? Simplemente por amor al dinero. El simple hecho de tenerlo para ellos ya es casi orgásmico. Bien, y lo mismo pasa para esta gente con el poder. Ellos consideran que sin importar la duración de la vida humana, si uno realmente se compenetra con el partido y con el gran hermano, uno puede vivir eternamente a través del partido. ¿Por qué? Porque los hombres que lo siguen y el partido son una misma cosa. Es una situación realmente psicopatológica. Todos estos regímenes se vuelven prácticamente psicopatológicos. El tema es que al final Winston termina cediendo. ¿En qué momento? En el momento en el que él, autoafirmándose como hombre, como ser humano, O'Brien le demuestra visualmente que en realidad ni siquiera ya era un hombre, sino que era un despojo de algo vivo. Lo hace ponerse de pie, O'Brien lo lleva adelante de un espejo de 3 hojas, un espejo alto, y le hace sacarse los andrajos que tenía de ropa, y le muestra cómo había quedado después de meses de tortura. Había perdido 25 kilos, tenía el cuerpo y la cara cruzado de cicatrices de los golpes que había recibido, estaba tan delgado que las costillas se le salían hacia afuera de la piel, estaba encorvado y arqueado con el abdomen completamente retraído y en la espalda le aparecía una joroba. En las extremidades lo que más se le notaba eran los huesos, hasta tal punto que sus rodillas eran más gruesas que sus muslos. Le dijo, olés como si fueras una cabra en un corral. Quedaste hecho una ruina, perdiste 25 kilos desde que estás con nosotros y encima te habrán quedado media docena de dientes.
Incluso hasta comete la bestialidad de sostenerle la boca, agarrarle uno de los dientes de abajo que estaba flojo y arrancárselo con los dedos, provocándole a Winston un dolor insoportable. Dijo, ¿esto es lo que vos llamás un ser humano? Lo habían doblegado, al menos en su voluntad. ¿Qué es lo que hacen una vez que lograron eso? Lo encierran en una celda aparte, dejan de torturarlo, lo dejan dormir, lo dejan descansar, no le permiten tener ningún espejo, lo comienzan a alimentar de una manera regular y poco a poco, sin darse cuenta todavía del tiempo que había pasado, nota que se va reponiendo, que tiene más energía, que puede dormir mejor, que ya no tiembla, que comenzó a ganar peso, que ya sus rodillas no eran más anchas que los muslos, comienza a tener cierta movilidad después de no haber podido ni siquiera caminar sin ayuda, y cree que por el momento se salvó de la tortura. Comienza a meditar, él mismo quiere convencerse de que estaba realmente enfermo, trata de comenzar a ejercitarse en el paracrimen, en el doble pensar, en aceptar los postulados del partido, pero, obviamente, si bien su parte consciente se quería comportar de la manera en la que el partido esperaba que se comportara, el subconsciente no es tan fácil de dominar. El subconsciente hace su aparición y se tiene que desahogar de alguna manera. Entonces, un día, mientras dormía, se despertó a sí mismo mientras escuchaba gritar, Julia, Julia, mi amor, te amo. El haber hecho eso significaba que había una cosa en la que todavía Winston no había cedido, que era el amor a Julia. Pero ojo, el amor en el sentido del sentimiento profundo, porque allá en el fondo a Julia la había mandado al frente durante los interrogatorios en la tortura. Había contado absolutamente todo lo que había hecho con Julia, hasta que incluso ella lo había seducido, pero no les estaba diciendo nada que ellos ya no supieran. El tema es que no había cedido a decir que no la amaba, y que amaba más al gran hermano incluso que a Julia. Pero lo estaban vigilando. Supo en ese momento que iban a venir a buscarlo de nuevo para torturarlo. Y eso es efectivamente lo que pasó. Llegó O'Brien con 2 guardias, lo hacen sacar de esa habitación, perdón, no era habitación, era celda, y dice, llévenlo a la habitación 101. El tema es que ellos ya sabían, por haberlo filmado a través de la telepantalla de la habitación que el supuesto señor Charrington les había alquilado, cuál era el terror fundamental, el terror principal y lo peor del mundo para Winston. Lo atan a una silla, le ponen una careta de alambre y conectan esa careta directamente con una jaula alargada que tenía 2 trampas. En la parte más alejada había 2 ratas enormes a las cuales tenían sin comer desde hacía bastante tiempo para dejarlas hambrientas. Lo conectaron y él entró en un terror inabarcable. Cuando se levantó la primera trampita, le iba diciendo a O'Brien que estaban tan hambrientas que algunas seguramente le comería directamente los ojos y que a veces roían las mejillas para abrir un canal, poder entrar dentro de la boca y comenzar a comer la lengua. Para incrementar, lo cual es cierto, pero para incrementar el terror de O'Brien. En ese momento se sintió tan aterrorizado que su instinto de supervivencia le indicó que solamente había una manera de poder salvarse de ese pánico inmenso, infinito, y era colocar a alguien más, entre las ratas y él. Y comenzó a gritar de manera desaforada, a mí no, hacéselo a Julia, no me lo hagas a mí, hacéselo a Julia. Es decir, la única cosa a la cual no había renunciado ni había cedido Winston, las ratas hicieron que lo lograra. Es decir, prefirió que el daño se le provocara supuestamente a la persona amada y no a él. En ese momento él supo y O'Brien supo que el gran hermano había conseguido el triunfo definitivo. Le hicieron renunciar a lo último que le quedaba por renunciar, al amor hacia Julia. Se salva obviamente de que lo ataquen las ratas, porque O'Brien se dio cuenta de que había vencido, y lo sueltan.
un día en una plaza, después de salir de un autobús, se cruza incidentalmente con Julia. Se vuelven a encontrar, se confiesan mutuamente que se habían delatado, lo cual eso ya era sabido, y se tratan prácticamente como extraños, y cada uno sigue su camino, como si nunca hubiese habido ningún tipo de relación entre ellos. Eso demuestra la victoria del partido. Pero hay una última victoria que todavía falta y que se manifiesta en el último capítulo, de la última y tercera parte. El momento en el que él estaba en el bar en el que habitualmente iba a beber esa ginebra asquerosa, y en la cual estaba siempre sentado solo porque los demás, sabiendo que él había sido torturado en el Ministerio del Amor, no se le querían arrimar como para que nadie considerara que estaba implicado con ese traidor al partido y al Big Brother, al Gran Hermano. Estaba mirando una de las telepantallas en la cual, obviamente con información inventada, se decía que las tropas de Oceanía habían logrado una nueva victoria frente a las huestes de Estacia, sin contar obviamente con los datos falsos que manifestaban respecto de la producción de bienes y servicios, ¿sí? O de bienes de consumo y servicios en Oceanía. Y en ese momento, viendo las noticias en las cuales se veían a las tropas de Oceanía habiendo logrado una importante victoria sobre Estacia, Winston comienza a llorar y se da cuenta de que por sobre todas las cosas amaba al Gran Hermano. Ahí es donde queda definitivamente claro que frente a un sistema de estos, ningún individuo puede mantener su integridad. Todos, tarde o temprano, de una manera o de otra, van a terminar haciendo lo que el sistema quiere. Bien, con esto terminamos la última parte de la novela. Realmente me gustaría que la leyeran porque hay pasajes que son sinceramente dramáticos, y que tengan una buena semana, teniendo en consideración que van a tener que hacer la actividad que yo ya les mandé a su preceptora y preceptor, dependiendo del caso, para que después, una vez entregado, yo les pueda mandar la guía de lectura más completa que va a abarcar las 3 partes de la novela. Listo, nos vemos y muchas gracias.